Quítatelo, no hagas el ridículo. Este vestido claramente no es para vacas como tú, se burlaba el esposo de su esposa mientras se preparaban juntos para la fiesta corporativa. Y cuando el director de la compañía se acercó a su mesa e invitó a su esposa a bailar, el esposo solo soltó una carcajada: no tengo intención de presenciar esta vergüenza. Y al día siguiente, al entrar por la mañana a la oficina del jefe, el hombre se quedó petrificado al ver. María Franco llevaba casada con Nicolás 8 años. En ese tiempo habían perdido a su único hijo Pablo. El niño tenía apenas 3 años entonces. Y parecía que, habiendo superado juntos ese accidente desafortunado, ninguna prueba les daba miedo. Pero la vida tiene sus propios planes. María se despertó bañada en sudor frío. El corazón le latía como si intentara escapar de su pecho. Las sábanas bajo su espalda se habían vuelto húmedas y desagradablemente pegajosas. Aspiró aire convulsivamente, intentando entender dónde estaba, tratando de separar la realidad del sueño. Pero el sueño no la soltaba. Seguía ahí frente a sus ojos, vívido e implacable, como ese mismo día. Primavera. El sol de abril, tan engañosamente cálido y acariciador. El parque infantil junto a la casa, ese mismo, con columpios azules y un tobogán rojo. Pablo con su chaqueta favorita de carros corre hacia el arenero. Tiene 3 años y el mundo entero le parece una gran aventura. Se da vuelta, le hace señas con la mano, y su sonrisa ilumina todo a su alrededor. Y entonces ella se distrae. Solo un instante. El teléfono sonó y miró la pantalla. Solo un segundo, quizás 2. Y en ese momento un niño mayor, de unos 7 años, lanza una piedra. Una roca grande y gris que apenas podía sostener con ambas manos. Vuela en un arco y el tiempo parece detenerse. María lo ve con visión periférica, pero no logra reaccionar. La piedra golpea a Pablo directamente en la sien con un sonido sordo y terrible. Lo que sigue se difumina en un mosaico de pesadilla. Pablo cae. Sangre en la arena. Su grito. Manos ajenas que intentan sujetarla. La ambulancia con luces rojas y azules parpadeando. Las batas blancas de los médicos. Y las palabras que cambiaron su vida para siempre: hicimos todo lo que pudimos. Acepte nuestras condolencias. Oye, ¿estás bien? La voz de Nicolás la arrancó de los recuerdos. Hablaba en susurros, y en la oscuridad del dormitorio María apenas distinguía su silueta. Su esposo se había despertado por sus movimientos, por cómo se agitaba en la cama intentando escapar de las imágenes que la perseguían. Sí. Estoy bien. María se pasó las manos temblorosas por la cara, limpiando el sudor frío de su frente. Su voz sonó ronca, como si llevara mucho tiempo sin beber agua. La garganta se le cerraba con lágrimas no derramadas. Sabía que mentía. Sabía que Nicolás también lo entendía. Pero decir la verdad en voz alta estaba más allá de sus fuerzas. ¿Otra vez ese sueño?, preguntó su esposo, y en su voz sonó algo que María no pudo identificar. ¿Cansancio? ¿Irritación? ¿O simple indiferencia? Sí, exhaló ella, asintiendo en la oscuridad, aunque él difícilmente podía verlo. Nicolás guardó silencio. María esperaba que la abrazara, que la estrechara contra él, que dijera algo reconfortante. Antes lo hacía. En los primeros meses después de la tragedia estuvo a su lado, le tomaba la mano, le permitía llorar en su hombro. Pero ahora se había levantado entre ellos un muro invisible, frío e impenetrable. ¿Estás tomando las pastillas que recetó el doctor?, continuó Nicolás en un tono uniforme, casi indiferente. La pregunta sonó como una formalidad, como una frase de rutina que debía pronunciarse. María sintió como algo se contraía dentro de ella por el resentimiento. Las tomo, respondió, y en su voz se escuchó amargura. Solo que tú mismo ves que sirven de poco. Solo he ganado 10 kilos por culpa de ellas, y no me ayudan. Nicolás no respondió nada. Simplemente se dio vuelta hacia el otro lado, dándole la espalda. María escuchó cómo a los pocos minutos su respiración se volvió uniforme y profunda.
Se había vuelto a dormir. Y ella seguía ahí acostada, mirando la oscuridad, sintiéndose insoportablemente sola en esa cama, junto a la persona que una vez fue su amigo más cercano. Ya no podía quedarse ahí. María se levantó cuidadosamente de la cama, intentando no despertar a su esposo, aunque difícilmente algo podría perturbarlo ahora. Con los pies descalzos caminó por el parquet fresco hacia el pasillo y luego a la cocina. Encendió la luz y la iluminación brillante la hizo entrecerrar los ojos por un momento. Sirviéndose agua del filtro, María se apoyó contra la encimera e hizo varios sorbos lentos. El agua fría la ayudó un poco a recuperarse, pero no la liberó del peso en su corazón. Y entonces su mirada cayó sobre la silla infantil en el rincón de la cocina. Esa misma, con las calcomanías brillantes de carros, en la que una vez se sentaba Pablo. No podía obligarse a tirarla, aunque Nicolás había insinuado varias veces que era hora de deshacerse de las cosas de su hijo. Es un apego malsano, decía él. Pero ¿cómo deshacerse de la memoria del propio hijo? María se acercó a la silla, pasó la mano por el respaldo. En su memoria apareció una escena, ella sentada al lado, acercando a Pablo una cuchara con papilla, haciendo como si fuera un avión. Atención, el avión va a aterrizar. Decía con voz graciosa, y Pablo se reía y abría la boca. Su risa era tan contagiosa, tan pura y sincera. Podía reír de las cosas más simples, encontrando alegría en cada instante. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero María rápidamente las enjugó. No, no iba a llorar. No ahora. Ya había llorado demasiado durante estos 2 años. Fuera de la ventana comenzaba a amanecer. El cielo cambiaba gradualmente de negro a azul oscuro, anunciando el alba. María miró el reloj, 5:30 de la mañana. Nicolás normalmente se levantaba a las 7, así que tenía tiempo de preparar el desayuno. Se puso manos a la obra, sacando del refrigerador huevos, leche, mantequilla. Cocinar siempre la ayudaba a distraerse, a ocupar las manos y la cabeza con algo concreto. Batió los huevos para una tortilla, cortó tomates y hierbas, puso la tetera. Los movimientos mecánicos la calmaban. Pero los pensamientos igual regresaban a lo que había pasado durante estos 2 años. A cómo había cambiado su relación con Nicolás. Antes eran cercanos. Realmente cercanos. Podían hablar de todo, reír juntos, hacer planes para el futuro. Después del nacimiento de Pablo, María pensó que se había vuelto verdaderamente feliz. Tenía una familia, un esposo al que amaba y un hijo por quien estaba dispuesta a todo. Y entonces todo se derrumbó en un instante. Y en lugar de acercarse en el dolor, comenzaron a distanciarse el uno del otro. Nicolás pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Cuando estaba en casa, guardaba silencio o hablaba con frases formales. Dejó de mirarla a los ojos. Dejó de abrazarla sin más, sin motivo. Y cuando ella intentaba iniciar una conversación sobre lo que estaba pasando entre ellos, él eludía las respuestas. Los últimos meses ni siquiera había intimidad entre ellos. Nicolás se apartaba de cualquier intento de ella de estar más cerca, alegando cansancio u ocupación. Y María no podía entender, ¿se había vuelto ella desagradable para él o el problema era otra cosa? 1 hora después escuchó pasos. Nicolás salió del dormitorio, ya vestido con ropa de casa, con el teléfono en la mano. Le hizo un gesto de saludo con la cabeza y se sentó a la mesa, sin siquiera mirarla realmente. María puso frente a él un plato con tortilla y una taza de café, luego se sentó enfrente con su porción. Comieron en silencio. Nicolás revisaba algo en el teléfono, deslizando la pantalla con el pulgar. El silencio oprimía. María sentía cómo dentro de ella crecía la tensión, como las palabras pedían salir. No había planeado decir esto ahora, pero ya no podía contenerse más. Nicolás, ¿me he vuelto tan repugnante para ti que ya no me deseas? Le salió, y ella misma se sorprendió de su propia valentía. Nicolás levantó la mirada hacia ella. En su rostro se reflejó sorpresa, luego algo parecido a irritación. Guardó silencio,
como si estuviera buscando las palabras, y María sintió como su corazón latía frenéticamente esperando la respuesta. No digas tonterías, dijo finalmente con sequedad y volvió a hundir la mirada en el teléfono, dejando claro que la conversación había terminado. Pero para María no había terminado. Esas palabras no explicaban nada, no tranquilizaban, no daban respuestas. Solo confirmaban lo que ya sabía, entre ellos ya no existía esa conexión que había antes. Miraba a su esposo, su rostro concentrado iluminado por la luz azulada de la pantalla, e intentaba entender cuándo exactamente lo había perdido. ¿Fue un evento puntual o un proceso lento que se extendió durante meses? Y lo más importante, ¿se podía recuperar lo que había entre ellos o ya era demasiado tarde? Nicolás terminó el café, se levantó de la mesa y se fue a vestir. 20 minutos después salió del apartamento, diciendo brevemente al despedirse: «Esta noche volveré tarde. No me esperes para la cena». La puerta se cerró de golpe y María quedó sola en el silencio del apartamento vacío. Se quedó sentada a la mesa, mirando la tortilla sin terminar en el plato de Nicolás, y sintió como dentro de ella crecía el vacío. Tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo en este círculo cerrado de pesadillas, pastillas y soledad. María sacó el teléfono y buscó en los contactos el nombre de Marina. Su amiga siempre sabía escuchar, siempre encontraba las palabras correctas. Escribió un mensaje: «Hola. ¿Nos vemos hoy? Necesito hablar». La respuesta llegó casi de inmediato: «Por supuesto. ¿A la 1 de la tarde en nuestro café?» «De acuerdo», escribió María y dejó el teléfono. Faltaban varias horas para el encuentro. Miró su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Rostro hinchado, ojeras, cabello despeinado. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se miró a sí misma? ¿Cuándo fue la última vez que se cuidó no por necesidad, sino porque quería gustarse a sí misma y a los demás? Las pastillas que le había recetado el psicoterapeuta realmente la habían hecho subir de peso. Dejó de vigilar su alimentación, dejó de ir al gimnasio. Todo su mundo se redujo a este apartamento, a los recuerdos de su hijo y a los intentos de entender qué pasaba con su matrimonio. María llegó al café 15 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa junto a la ventana, lejos de la entrada, donde era más tranquilo y se podía hablar con calma. La camarera trajo el menú, pero María lo dejó a un lado sin mirarlo. Nerviosa, jugueteaba con una servilleta, rompiéndola en pedazos pequeños, y miraba por la ventana, observando a los transeúntes. La gente se apresuraba en sus asuntos. Una pareja joven, tomada de las manos, se reía de algo. Un hombre en traje de negocios hablaba por teléfono, gesticulando con la mano libre. Una mujer con un cochecito se detuvo para arreglar la manta sobre el bebé. Vida ordinaria que continuaba a pesar de todo. Y María se sentía atrapada en el tiempo, incapaz de avanzar. «Perdón por hacerte esperar». Se escuchó una voz familiar. María se dio vuelta y vio a Marina, que se dirigía rápidamente hacia la mesa. Su amiga se veía espectacular, cabello rubio peinado en rizos perfectos, maquillaje impecable, llevaba un elegante abrigo beige que resaltaba su figura esbelta. De ella emanaba energía, confianza y esa ligereza que María había perdido hacía tiempo. «Amiga, te ves maravillosa». Admiró sinceramente María cuando Marina se quitó el abrigo y se sentó frente a ella. Realmente se veía como si la vida le fuera de maravilla. Y en contraste, María se sentía aún más patética y perdida. «Gracias, querida», sonrió Marina, pero su sonrisa se apagó rápidamente cuando miró atentamente a María. «Lo cual no puedo decir de ti». Se calló, y en sus ojos se reflejó preocupación. Marina se acercó más, escudriñando el rostro de su amiga. «¿Otra vez las pesadillas te atormentan?», preguntó en voz baja, y en su voz sonó tanta compasión que a María le picaron los ojos. «¿Se nota tanto?». María intentó sonreír, pero salió patético y poco convincente. Sabía que no se veía bien. En la mañana había intentado disimular las ojeras con base, pero el resultado fue insatisfactorio. El cabello simplemente lo recogió en una cola de caballo, ni siquiera intentó hacer algo más prolijo.
Sí, respondió Marina honestamente. Y solo han pasado unos meses desde que nos vimos, ¿y tú? Has engordado. Cariño, ¿qué te está pasando? Me asustas. La camarera se acercó a tomar la orden. Marina rápidamente pidió una ensalada y té verde, María pidió un capuchino y cheesecake sin pensarlo. Cuando la camarera se fue, Marina miró a su amiga con reproche. ¿Cheesecake? ¿En serio? Necesito algo dulce, se justificó débilmente María. De lo contrario simplemente no soportaré esta conversación. Marina suspiró, pero no discutió. Extendió la mano a través de la mesa y cubrió la palma de María con la suya. Cuéntame. ¿Qué está pasando? Y no me digas que todo está bien. Veo que no es así. María apartó la mirada, observando su mano bajo la palma cálida de su amiga. Las palabras se atoraban en su garganta. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar lo que ella misma no entendía del todo? No lo sé, exhaló finalmente. Simplemente. No lo sé, Marina. De ninguna manera puedo obligarme a hacer ejercicio o al menos encontrar trabajo. Me quedo todo el día en casa y me estoy volviendo loca. ¿Y todavía tienes las pesadillas? Todas las noches, confesó María, y su voz tembló. Todas las malditas noches veo esa piedra. Veo cómo cae. Veo a Pablo. Y no puedo hacer nada. Solo me quedo parada y miro cómo sucede una y otra vez. Marina apretó su mano con más fuerza. Cariño, ¿estás yendo al psicoterapeuta? ¿Esas pastillas que te recetó, te ayudan? No mucho, María rió con amargura. Por culpa de ellas solo he engordado. Ya subí más de 10 kilos. Y eso no me ayuda a sentirme mejor, ¿entiendes? Me miro al espejo y no me reconozco. La camarera trajo la orden. María agarró agradecida con las manos la taza caliente de capuchino, inhalando el aroma. El cheesecake se veía apetitoso, suave, esponjoso, con salsa de frutos rojos. Pero cuando probó un pedazo, sintió como si se le atorara en la garganta. ¿Y Nicolás? Preguntó Marina con cuidado, arrancando una hoja de lechuga. ¿Cómo están las cosas con ustedes? María dejó el tenedor de vuelta en el plato. Y ahora llegaban al punto más doloroso. Nicolás. Se calló, buscando las palabras. Parece que dejó de notarme. Completamente. Como si me hubiera convertido en parte de la decoración, ¿entiendes? Llega, come, duerme, se va al trabajo. Y eso es todo. Sin conversaciones, sin intimidad. Nada. O sea que ni siquiera. Marina se calló significativamente. No, respondió brevemente María, sintiendo como el rubor le cubría las mejillas. Ya hace varios meses. Lo intenté. Intenté hablar de ello, intenté estar más cerca, pero él simplemente se aparta. Dice que está cansado. Que no está de humor. Que tiene problemas en el trabajo. ¿Y tú crees en esas excusas? María levantó la mirada hacia su amiga. En los ojos de Marina se leía aquello de lo que María temía incluso pensar. ¿Quieres decir que tiene a alguien más? Preguntó en voz baja. Marina se encogió de hombros, bebiendo su té. No lo sé. Solo digo lo que veo. Has dejado de cuidarte. Estás todo el día en casa, deprimida. No hablan, no pasan tiempo juntos. Y Nicolás es un hombre. Él ve lo que está pasando. Y si en casa no recibe atención, calidez, intimidad, ¿dónde las va a buscar? Las palabras de Marina eran crueles, pero contenían una verdad que María no quería reconocer. Bajó la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Sé que todo esto es mi culpa, susurró. Sé que me he convertido en una esposa terrible. Pero simplemente no puedo, Marina. No puedo obligarme a vivir como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera perdido a mi hijo. Nadie está diciendo que debas fingir que nada pasó, dijo Marina suavemente. Pero, María, ya han pasado 2 años. 2 años.
Y no puedes pasar toda tu vida de luto. Pablo no querría que sufrieras así. ¿Cómo sabes lo que él querría? Preguntó María bruscamente, y en su voz sonó resentimiento. Ya no está. Y nunca sabré en qué se habría convertido, qué le habría gustado, con qué habría soñado. Todo eso me lo quitaron. Lo entiendo, Marina tomó ambas de sus manos. Entiendo cuánto te duele. Pero ¿ves lo que está pasando? Estás perdiendo a tu esposo. Te estás perdiendo a ti misma. Y si no te detienes, un día despertarás y te darás cuenta de que lo has perdido absolutamente todo. María cerró los ojos, intentando lidiar con las emociones que la desbordaban. Marina tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero saber esto y cambiar algo son cosas completamente diferentes. Amiga, continuó Marina, y en su voz sonó firmeza. Tú y Nicolás llevan mucho tiempo juntos. 8 años no es poco. Pero no olvides una simple verdad, en cuanto una mujer deja de cuidarse, el hombre inmediatamente se fija en otra. Y tú, Nicolás, no es la excepción. Es igual que todos los demás. ¿Crees que ya tiene a alguien? En la voz de María sonó miedo. No lo sé, respondió Marina honestamente. Pero incluso si no, pronto aparecerá. Si no te recompones y no empiezas a luchar por tu matrimonio, por tu familia, lo perderás. Y entonces será tu culpa, ¿entiendes? María asintió, limpiándose las lágrimas con una servilleta. Odiaba llorar en público, pero no podía contenerse. Todo lo que se había acumulado dentro de ella durante meses salía a la superficie. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó Marina, recostándose en el respaldo de la silla. No lo sé, María miró impotente a su amiga. Dime qué hacer. Realmente no lo sé. Marina tamborileó pensativa con los dedos sobre la mesa, luego asintió con determinación. Bien. Escúchame atentamente. Primero, te inscribes inmediatamente con otro psicoterapeuta. Aquel al que vas claramente no te está ayudando. Necesitas encontrar uno que realmente pueda sacarte de este hoyo. Pero, nada de peros, interrumpió Marina. Segundo, empiezas a cuidarte. Peinado, manicura, ropa nueva. Tercero, ejercicio. Al menos 3 veces por semana. No tiene que ser en el gimnasio, puedes hacerlo en casa con videos, pero regularmente. Pero es tanto, María se sintió perdida. Por supuesto que es mucho, Marina estuvo de acuerdo. Pero si quieres recuperar a tu esposo, si quieres volver a sentirte viva, tendrás que esforzarte. ¿Sabes qué? Empecemos ahora mismo. ¿Ahora mismo? Repitió María. Sí, Marina sacó el teléfono y empezó a buscar algo. Hay un salón excelente cerca de aquí. Hacen cortes y tintes increíbles. ¿Vamos allá después del café? Te haremos un nuevo peinado, manicura. Una pequeña transformación para empezar. Marina, no sé. María miró insegura a su amiga. María, confía en mí, Marina tomó su mano. Quiero ayudarte. Quiero que vuelvas a ser esa chica que conozco. Esa que reía, disfrutaba la vida, no tenía miedo de ser ella misma. Todavía está en algún lugar dentro de ti. Solo necesita despertar. Está bien, dijo finalmente, y en su voz sonó por primera vez en mucho tiempo determinación. Intentémoslo. Marina se iluminó con una sonrisa. Así me gusta. No te arrepentirás, lo prometo. ¿Sabes? Hace poco leí un artículo. Decía que a veces los cambios externos activan los internos. Cambias de peinado y de repente empiezas a sentirte diferente. Más segura. Más fuerte. Me gustaría creer en eso, María intentó sonreír. Terminaron su café y té, Marina insistió en que María dejara el cheesecake sin terminar. Desde hoy, nada de dulces, dijo severamente. O al menos en cantidades mínimas. Sé que ahora es difícil para ti, pero créeme, el azúcar solo empeora la depresión. Salieron del café y Marina llevó a su amiga por la calle. El salón de belleza estaba literalmente a 5 minutos caminando,
un local pequeño y acogedor con diseño moderno y música agradable. Buenos días, le sonrió la recepcionista. ¿Tienen cita? No, pero tal vez puedan recibirnos. Marina activó todo su encanto. Mi amiga necesita cambios. Ahora mismo. La recepcionista miró en la computadora. Justo tenemos un hueco disponible. La estilista Ana puede recibirla en 15 minutos. Perfecto, Marina empujó a María hacia una silla en la zona de espera. Siéntate. Ahora comienza tu transformación. María se sentó, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Hacía mucho que no iba a un salón. La última vez fue antes de la muerte de Pablo. Entonces seguía cuidándose regularmente, se hacía manicura, pedicura, iba al gimnasio. Y después todo eso empezó a parecer tan poco importante, tan sin sentido. ¿Crees que esto ayudará? Preguntó en voz baja a Marina. Bueno, con Nicolás. Marina la miró seriamente. María, no puedo prometerte que un nuevo peinado te devuelva a tu esposo. Pero definitivamente te devolverá la confianza en ti misma. Y eso ya es mucho. Créeme, cuando una mujer empieza a valorarse, los demás también empiezan a verlo. Incluido el esposo. María asintió. Quería creer que era verdad. Que no todo estaba perdido. Que tenía una oportunidad de recuperar lo que había antes. ¿María? Llamó la recepcionista. La estilista está lista para recibirla. María se levantó de la silla y Marina apretó su mano alentadoramente. Todo va a estar bien, susurró. Te esperaré aquí. Y prepárate para ver a una nueva tú. María pasó al salón, donde la recibió una chica sonriente con cabello colorido. Hola, soy Ana. Siéntese, por favor, señaló la silla frente al espejo. María se sentó y miró su reflejo. Sí, definitivamente era hora de cambiar algo. María regresó del salón de belleza como una persona completamente diferente. El cabello que antes colgaba sin vida alrededor de su cara ahora estaba cortado hasta los hombros y peinado en ondas hermosas. La estilista añadió algunos mechones claros que refrescaron su rostro y la hicieron ver más joven. La manicura con esmalte rosa suave completaba el look. Marina no dejaba de admirar el resultado. Te lo dije. Te ves increíble. Repetía por enésima vez mientras caminaban por la calle. Nicolás definitivamente se va a fijar en ti. María miraba su reflejo en los escaparates de las tiendas y apenas se reconocía. Sí, todavía tenía más peso del que le gustaría. Sí, el cansancio no había desaparecido completamente de su rostro. Pero algo había cambiado. En sus ojos apareció un destello de esperanza que no había estado allí por mucho tiempo. Camino a casa entró al supermercado y compró todo lo necesario para una cena especial. Pescado fresco, verduras, una botella de buen vino, velas. Había cocinado poco últimamente, limitándose a platos simples, pero hoy quería esforzarse. Quería que esta noche fuera especial. Que Nicolás viera que estaba intentando cambiar, que quería recuperar lo que había entre ellos. En casa, María se puso inmediatamente a cocinar. Decidió preparar dorada con verduras, el plato favorito de Nicolás. Antes lo preparaba a menudo, especialmente cuando quería complacerlo. Tal vez esto le recordara aquellos tiempos cuando eran felices. Mientras el pescado se horneaba en el horno, María puso la mesa. Sacó del armario un mantel hermoso que recibieron de regalo en su boda y casi nunca usaron. Colocó la mejor vajilla, copas para vino. En el centro de la mesa puso velas en candelabros elegantes. Luego fue a cambiarse. En el armario colgaba un vestido negro que había comprado hacía varios años pero nunca se puso. Entonces le quedaba incluso holgado y ahora un poco apretado, pero igual se veía bien. Resaltaba el busto y ocultaba los kilos de más en la cintura. María se lo puso, se hizo un maquillaje ligero, se roció perfume. Mirándose al espejo, sintió emoción. ¿Funcionaría esto? ¿Notaría Nicolás su esfuerzo? Nicolás debía regresar del trabajo a las 7 de la tarde.
María encendió las velas exactamente a las 7:15 para que todo se viera perfecto a su llegada. Sacó el pescado del horno, lo colocó hermosamente en una fuente, lo decoró con hierbas. Abrió el vino para que respirara un poco. A las 7:05 la llave giró en la cerradura. María se quedó inmóvil en la cocina, sintiendo como el corazón le latía frenéticamente. Ahora él entraría, vería todo esto, la vería a ella. Hola, llegó la voz de Nicolás desde el recibidor. Sonó cansada e indiferente, como siempre. María salió al pasillo, deteniéndose en el umbral de la puerta. Hola, respondió, intentando que su voz sonara segura. Preparé la cena. Nicolás levantó la mirada hacia ella, quitándose los zapatos. En su rostro pasó un destello de sorpresa, notó el nuevo peinado, el vestido. María esperaba que dijera algo, que hiciera un cumplido, pero él solo asintió brevemente. Bien. Me ducho rápido y voy. Pasó junto a ella hacia el dormitorio, y María sintió como la esperanza dentro de ella vaciló ligeramente. Pero no debía rendirse tan rápido. La noche apenas comenzaba. 15 minutos después Nicolás salió, cambiado con ropa de casa. El cabello después de la ducha estaba húmedo y se veía más relajado. Entró a la cocina y se detuvo, observando la mesa puesta. Vaya, dijo. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna ocasión, María sonrió, acercándose a la mesa. Simplemente quise hacer algo agradable. Siéntate, por favor. Se sentaron uno frente al otro. María sirvió vino en las copas y brindaron. La llama de las velas proyectaba sombras suaves en las paredes, creando una atmósfera íntima. Te cortaste el cabello, finalmente notó Nicolás, bebiendo el vino. Sí, María tocó involuntariamente su cabello. Hoy estuve en el salón con Marina. ¿Qué te parece? Nicolás se encogió de hombros. No está mal. Te queda bien. No está mal. Te queda bien. Frases cortas y formales que no significaban nada. María tragó el nudo en su garganta y empezó a servir comida en los platos. Preparé dorada. ¿Recuerdas que antes te gustaba este plato? Recuerdo, Nicolás tomó el tenedor y probó. Delicioso. Gracias. Comieron en silencio. María intentaba desesperadamente encontrar un tema de conversación, algo que pudiera derretir el hielo entre ellos. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? Preguntó finalmente. Bien, respondió brevemente Nicolás. Mucho trabajo. Empieza un nuevo proyecto. Cuéntame sobre él. María se inclinó hacia adelante, demostrando interés. Nicolás empezó a contar de mala gana sobre algún contrato con una gran empresa, sobre una licitación que ganaron, sobre plazos que debían cumplirse. María escuchaba, asentía, hacía preguntas, aunque no entendía la mitad de los términos. Pero era importante para ella mostrar que se interesaba por su vida, que quería ser parte de ella. Suena estresante, dijo cuando él terminó. Debes estar muy cansado. Sí, estoy cansado, concordó Nicolás, terminando el vino. María le sirvió más. Tal vez el alcohol lo ayudaría a relajarse, a estar más abierto. Sabes, estuve pensando, comenzó con cautela. Tal vez deberíamos ir a algún lado. Tomar vacaciones, alejarnos de todo este ajetreo. Solo nosotros dos. Mar, sol, sin preocupaciones. Se imaginó cómo yacían en la playa, cómo Nicolás le sonreía, cómo caminaban por el malecón tomados de la mano. Como en aquellos tiempos cuando apenas empezaban a salir, cuando todo era tan simple y fácil. ¿Qué vacaciones? Nicolás frunció el ceño. Acabo de contarte sobre el proyecto. Ahora es mi momento más estresante. Nadie me va a dejar ir, pero tal vez más adelante. ¿En un par de meses? María no se rindió. ¿Cuándo termines con este proyecto? Después habrá otro proyecto. Nicolás apartó el plato vacío. Ya sabes cómo es esto. El trabajo no se acaba. María sintió como algo se rompía dentro de ella. Ni siquiera quería discutir la idea. Ni siquiera intentaba encontrar la posibilidad de pasar tiempo con ella. Gracias por la cena,
Nicolás se levantó de la mesa. Todo estuvo delicioso. ¿Ya te vas? María no pudo ocultar la decepción en su voz. Pero apenas cenamos. Tal vez nos quedamos un rato más, ¿conversamos? ¿De qué hablar? Nicolás se encogió de hombros. Estoy cansado, María. Quiero acostarme temprano. Se dirigió a la salida de la cocina y María se quedó sentada a la mesa, mirando fijamente las velas que se consumían. ¿Acaso todos sus esfuerzos habían sido en vano? ¿Realmente era tan indiferente hacia ella? Empezó mecánicamente a recoger la mesa. Recogía los platos, los colocaba en el fregadero. Apagaba las velas. Guardaba el vino sin terminar de vuelta en el refrigerador. Todo esto parecía tan sin sentido ahora. Cuando la cocina estuvo recogida, María se quedó parada en medio de la habitación, mirando la mesa vacía. Hace apenas media hora tenía tantas esperanzas de que esta noche sería el comienzo de algo nuevo. Y ahora se sentía tonta e ingenua. Pero no podía simplemente rendirse. No después de que Marina la convenciera de intentar. No después de haberse preparado todo el día para esta noche. María fue al dormitorio. Nicolás ya estaba acostado en la cama, absorto en su teléfono. Ella se detuvo en la puerta, armándose de valor. Y hoy compré lencería nueva, dijo, y su voz sonó más baja de lo que esperaba. Empezó a desabrochar el vestido, sintiendo como las manos le temblaban de nervios. Bajo el vestido realmente había un conjunto nuevo de lencería de encaje, de color negro, que había comprado de camino a casa, cediendo a un impulso. Quería verse deseable, quería que él la deseara de nuevo. Nicolás levantó la mirada del teléfono, deslizó por ella una mirada indiferente y se volteó. Hoy no. Estoy muy cansado, murmuró y se giró de lado, dándole la espalda a la pared. María se quedó congelada en su lugar. El vestido yacía en el piso, ella estaba parada solo en ropa interior, sintiéndose humillada e innecesaria. Las lágrimas subieron a sus ojos, pero se obligó a contenerse. Nicolás, su voz tembló. ¿Por qué te comportas así? Él no respondió, continuaba acostado de espaldas a ella. Nicolás, te estoy hablando. La voz de María se hizo más fuerte. ¿Ni siquiera puedes mirarme? ¿Qué quieres escuchar? Se volteó bruscamente y en sus ojos brilló la irritación. Dije que estoy cansado. ¿Acaso no está claro? ¿Tienes otra mujer? Se le escapó a María. Dímelo honestamente. Tengo derecho a saberlo. Nicolás suspiró pesadamente y se sentó en la cama. No digas tonterías. No tengo a nadie. Respondió secamente, pero en su voz sonó enojo. ¿Entonces por qué es así todo? María se acercó más, su voz se quebró en un grito. No hablamos, no nos tocamos. Ni siquiera me miras. Intento cambiar algo, intento recuperar lo que había entre nosotros, ¿y tú, qué? La interrumpió Nicolás, levantándose de la cama. ¿Te cortaste el pelo y decidiste que todo volvería a la normalidad? ¿Preparaste una cena a la luz de las velas y piensas que eso lo arreglará todo? Quiero tener un hijo contigo, susurró María, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Quiero que volvamos a tener una familia. Que seamos cercanos como antes. Quiero. Ya tuvimos un hijo, la voz de Nicolás se volvió helada. Y si hubiera sido más atenta, esto no habría sucedido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e implacables. María sintió como la tierra se movía bajo sus pies. Sabía que Nicolás la culpaba. En algún lugar en el fondo de su alma siempre lo había sabido. Pero escucharlo en voz alta, pronunciado con tal crueldad fría, era insoportablemente doloroso. Tú. Sus labios temblaron. ¿Realmente piensas eso? Nicolás se volteó, pasándose la mano por la cara. No quería decir eso, su voz se hizo más baja. Solo déjame en paz, María. Por favor. Se acostó nuevamente en la cama, cubriéndose con las mantas hasta la cabeza. Y María se quedó parada en medio del dormitorio, sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de ella.
Recogió el vestido del suelo y salió de la habitación. En el pasillo se apoyó contra la pared, intentando lidiar con la ola de dolor que la invadía. Luego fue al baño y cerró la puerta con llave. María se sentó en el piso de baldosas frío, apretando las rodillas contra su pecho, y lloró. En silencio, sin esperanza, tapándose la boca con la palma para no hacer ruidos. Lloraba por el hijo que nunca más vería. Por el esposo que la culpaba por aquello de lo que ella misma se culpaba cada día. Por esa vida que alguna vez tuvieron y que perdieron junto con Pablo. María no sabía cuánto tiempo estuvo sentada en el piso del baño. El tiempo perdió todo sentido. Las lágrimas se acabaron, pero el vacío dentro solo crecía. Esa esperanza que apareció después de visitar el salón, después de hablar con Marina, se desmoronó en polvo. Finalmente se levantó, se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo. Ojos rojos e hinchados, rímel corrido, rostro pálido. El nuevo peinado ahora parecía una burla. ¿De qué servía el cabello hermoso cuando tu propio esposo no puede mirarte? María salió del baño y fue a la sala. Se acostó en el sofá, cubriéndose con una manta, y se quedó mirando el techo. Afuera era de noche, pero no quería regresar al dormitorio. No quería acostarse junto a Nicolás, sintiendo el abismo entre ellos. Desde entonces pasaron varios meses. Meses durante los cuales María se hundió lentamente cada vez más en la desesperación. Después de esa noche, cuando Nicolás dijo aquellas palabras terribles sobre que la muerte de Pablo fue su culpa, algo se rompió definitivamente dentro de ella. Ya no intentaba arreglar la relación. No preparaba cenas especiales, no se esforzaba por verse mejor. ¿Qué sentido tenía si su esposo la miraba con disgusto? ¿Si la culpaba por lo más terrible que había sucedido en sus vidas? En cambio, María comenzó a ahogar el dolor con comida. Chocolate, pasteles, tortas, galletas, todo lo que pudiera silenciar aunque fuera por un instante ese vacío que crecía dentro. Sabía que estaba mal. Sabía que cada día engordaba más, que la ropa dejaba de cerrarle, que el reflejo en el espejo se volvía cada vez más ajeno. Pero no podía detenerse. Los dulces se convirtieron en su único consuelo. En lo único que traía algún placer a esta vida gris y sin esperanza. Nicolás casi no estaba en casa. Se iba temprano por la mañana, regresaba tarde por la noche, a menudo cuando María ya estaba dormida. O fingía estarlo. Prácticamente no hablaban. A veces María captaba su mirada sobre ella, fría, evaluadora, llena de desprecio. Y cada mirada la cortaba, recordándole que no solo había perdido a su hijo, sino también a su esposo. Esa tarde María estaba sentada en el sofá con un libro en las manos. No estaba leyendo, solo miraba las líneas que se difuminaban ante sus ojos. Al lado, en la mesa de centro, había un plato vacío de pasteles. Los había comprado esa mañana, 4, y se los comió todos de una sentada. A las 4:30 la llave giró en la puerta. Nicolás regresó del trabajo más temprano de lo habitual. María levantó la cabeza, observando cómo entraba a la habitación, quitándose el saco. El próximo viernes tenemos una fiesta corporativa, dijo, sin siquiera saludar. Hay que ir con las esposas. Ponte algo decente. Sonrió burlonamente, y en esa sonrisa se leía tanto sarcasmo que María se encogió por dentro. Está bien, respondió en voz baja, dejando el libro. Nicolás pasó a la cocina, y María se quedó sentada, procesando lo escuchado. Fiesta corporativa. Con esposas. Eso significaba que tendría que salir en público, encontrarse con sus colegas, sus esposas. Gente que no había visto en mucho tiempo, pero en el fondo de su alma surgió una chispa diminuta de esperanza. Tal vez era una oportunidad. Tal vez si se arreglaba, si se esforzaba, Nicolás volvería a prestarle atención. Tal vez rodeado de otras personas recordaría que alguna vez la amó. María sabía que esta esperanza era tonta e ingenua. Sabía que después de todo lo sucedido no debía esperar milagros. Pero estaba tan cansada de la soledad, del frío entre ellos, que estaba dispuesta a aferrarse a cualquier clavo ardiendo.
A la mañana siguiente se levantó temprano, se puso sus viejos tenis y ropa deportiva que le apretaba en la cintura y salió a correr. No había corrido en 5 años, y los primeros minutos fueron tortuosos. Los pulmones ardían, las piernas se volvían de plomo, le punzaba el costado. Pero se obligaba a continuar, paso a paso, vuelta tras vuelta por el parque. La gente que encontraba la miraba con curiosidad o lástima. Una mujer gorda con ropa deportiva estirada, respirando pesadamente y roja como un tomate, claramente no encajaba en la imagen de los corredores matutinos. Después de correr, María entró al gimnasio y compró un pase por una semana. La instructora, una chica joven y en forma, la miró evaluativamente. ¿Hace mucho que no hacía ejercicio?, preguntó. Mucho, admitió María. Más de 2 años. Entiendo. Entonces empecemos con cargas ligeras. No hay que ser heroínas, si no mañana no podrá moverse. Pero María no escuchaba. Se ejercitó hasta el agotamiento, intentando quemar todos esos kilos que había ganado durante meses. Intentando volver a convertirse en la mujer que alguna vez fue. En casa se puso a dieta estricta. Pollo hervido, verduras, nada de dulces. El estómago exigía su porción habitual de chocolate, pero María apretaba los dientes y resistía. Nicolás observaba sus intentos con burla. No te tortures, dijo la tarde del segundo día, cuando la encontró haciendo ejercicios en la sala. Ya nada te va a ayudar. Entiendes que no puedes arreglar en una semana lo que has comido durante meses. Sus palabras cortaban dolorosamente, pero María continuaba. Se levantaba a las 5 de la mañana para alcanzar a correr. Luego iba al gimnasio. Todo el día prácticamente no comía nada, ahogando el hambre con litros de agua. Por la noche se ejercitaba de nuevo en casa. Al cuarto día se desmayó directamente en la cinta de correr. La instructora la hizo volver en sí, la obligó a beber té dulce. Se está torturando, dijo severamente. No se puede así. El organismo no es de hierro. Lo está matando. No tengo tiempo de hacerlo lentamente, susurró María, todavía sintiendo mareo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Hasta el viernes. Necesito verme bien para el viernes. La instructora sacudió la cabeza, pero no discutió. Para el viernes María realmente había perdido algo de peso. Tal vez un par de kilos, no más. El rostro se demacró por la falta de sueño y el hambre, pero la cintura estaba un poco más delgada. Aunque todo el cuerpo le dolía como si un camión la hubiera atropellado. El viernes por la mañana sacó del armario el único vestido decente que todavía más o menos le quedaba. Azul oscuro, de manga larga, ocultando los brazos gordos. Se lo puso con dificultad, el cierre apenas se cerró. María se miró al espejo. El vestido se ajustaba a cada kilo de más, resaltaba los pliegues en el abdomen y los costados. Pero no había otra opción. Todas las demás prendas eran o muy pequeñas o se veían aún peor. Se maquilló, tratando de ocultar el cansancio y las ojeras. Peinó su cabello. Se puso zapatos de tacón que no usaba desde hacía una eternidad. Cuando Nicolás salió del dormitorio, ya vestido con traje, ella estaba parada en el recibidor, esperando su evaluación. Él la recorrió con la mirada de arriba a abajo, y en su rostro apareció una sonrisa burlona. «Quítatelo, no hagas el ridículo», dijo, y en su voz sonó risa. «Este vestido claramente no es para vacas como tú». María sintió como todo se contraía por dentro del dolor y la humillación. Las lágrimas subieron a sus ojos, pero se obligó a contenerse. «¿Está tan mal?». Su voz tembló, y odiaba esa debilidad. «Ay, ve como quieras», Nicolás hizo un gesto con la mano, perdiendo el interés. «Me da igual. Solo no esperes que alguien te mire». Salió del apartamento sin siquiera esperarla. María se quedó parada en el recibidor, mirando la puerta cerrada. Las manos le temblaban cuando se puso el abrigo. Quería cancelarlo todo, quedarse en casa, esconderse de esta humillación. Pero se obligó a salir. La fiesta se celebraba en uno de los restaurantes caros del centro de la ciudad.
Cuando María entró, le impactó el lujo del lugar. Lámparas de cristal, manteles blancos como la nieve, meseros con trajes impecables. Y gente. Mucha gente hermosa, bien cuidada, elegante. Las mujeres estaban vestidas con vestidos caros, con maquillaje y peinados perfectos. Esbeltas, seguras de sí mismas. María inmediatamente se sintió como un bicho raro. Gorda, torpe, fuera de lugar. Nicolás ya estaba sentado en una de las mesas con colegas. María se acercó, y él ostentosamente se alejó cuando ella se sentó a su lado. Les presento, esta es mi esposa María, dijo, y en su voz no había ni una pizca de calidez. Los colegas saludaron, sus esposas miraron a María con miradas evaluadoras. Vio como una de ellas le susurró algo a su vecina, y ambas se rieron. Las mejillas de María ardieron de vergüenza. La noche se extendió dolorosamente larga. María se sentó en silencio, intentando volverse invisible. Nicolás conversaba con sus colegas, se reía de sus bromas, coqueteaba con las esposas ajenas. No miraba a María, como si ella no existiera. Los meseros servían aperitivos, luego trajeron el plato principal. María comía mecánicamente, sin sentir el sabor. El vino en su copa permanecía intacto. Y entonces comenzó la música. Varias parejas se levantaron a bailar. Y de repente se acercó a su mesa un hombre alto de unos 50 años, con un traje impecable. María lo reconoció, era el señor Hernández, director de la compañía donde trabajaba Nicolás. Buenas noches, sonrió. Nicolás, ¿me presentas a tu encantadora esposa? Nicolás levantó la mirada, y en su rostro se reflejó sorpresa. Por supuesto. Señor Hernández, esta es mi esposa María. Mucho gusto. El señor Hernández extendió la mano, y María la estrechó inseguramente. María, ¿no aceptaría bailar conmigo? María se desconcertó. No esperaba tal propuesta. Miró a Nicolás buscando apoyo, pero él solo soltó una carcajada. No tengo intención de presenciar esta vergüenza. Dijo en voz alta, y varias personas en la mesa se rieron. María sintió como la sangre se le iba del rostro. La humillación fue tan fuerte que por un momento le pareció que iba a perder el conocimiento. Pero el señor Hernández, al parecer, no prestó atención a las palabras de Nicolás. Seguía sonriendo, extendiendo la mano a María. Por favor, dijo suavemente. No me niegue este placer. María lo miró. En sus ojos no había burla, solo bondad sincera. No entendía por qué lo hacía, por qué le prestaba atención. Pero algo en su mirada la hizo levantarse. Está bien, susurró. Salieron a la pista de baile. El señor Hernández la tomó ligeramente de la mano y la cintura, y comenzaron a bailar. María se movía inseguramente, temiendo pisarle, temiendo verse aún más ridícula. Relájese, dijo en voz baja. Solo sígame. Disculpe, hace mucho que no bailo. María sentía cómo le temblaban las manos. Lo está haciendo perfectamente, le aseguró el señor Hernández. ¿Sabe, María? ¿Puedo decirle algo? Sí, por supuesto. Su esposo es un idiota, dijo tranquilamente. María levantó hacia él una mirada sorprendida. ¿Qué? Un idiota, repitió el señor Hernández. Si no ve qué mujer maravillosa tiene a su lado. Si se permite tratarla así. Perdone la franqueza, pero es la verdad. María no sabía qué responder. Las lágrimas volvieron a agolparse en sus ojos. Yo no soy maravillosa, susurró. Perdí a nuestro hijo. Es mi culpa. Y yo. Alto, el señor Hernández la detuvo. No diga eso. Pase lo que pase, no merece ese trato. Nadie lo merece. Continuaron bailando, y María sentía como algo dentro de ella se ablandaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló tan humanamente? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio no como objeto de burlas, sino simplemente como una mujer? Cuando el baile terminó, el señor Hernández la acompañó de vuelta a la mesa. Gracias por el baile, dijo. Fue un verdadero placer.
En la mesa Rodrigo, uno de los colegas de Nicolás, sonrió con sorna. «Te equivocas, Nicolás», dijo. «Parece que el señor Hernández está muy contento con la compañía de tu esposa». Nicolás resopló, bebiendo de su copa. «Con su dinero puede conseguir a cualquier belleza», dijo en voz alta. «¿Para qué querría a una gorda casada?» Risas en la mesa. María apretó las manos en puños bajo la mesa, tratando de no mostrar cuánto le dolía. Quería irse, huir de allí, esconderse. Pero se obligó a quedarse. Se obligó a sentarse con la espalda recta, mirando al frente. El resto de la noche pasó en una neblina. María sonreía mecánicamente cuando era necesario, asentía, respondía monosílabos a las preguntas. Dentro de ella algo se rompió definitivamente. Esa esperanza diminuta que aún ardía se apagó. Ya no intentaría recuperar a Nicolás. Ya no se humillaría intentando ganarse su atención. Si él solo veía en ella lo que veía, que así fuera. Pero no le daría más poder sobre ella. Cuando regresaban a casa, Nicolás estaba borracho y alegre. Decía algo sobre el trabajo, sobre los colegas, pero María no escuchaba. Miraba por la ventana del taxi a la ciudad nocturna y pensaba en qué vendría después. A la mañana siguiente después de la fiesta, Nicolás se fue al trabajo como siempre, sin decirle ni una palabra a María. Ella lo siguió con la mirada y sintió un extraño alivio de que se hubiera ido. El silencio del apartamento vacío ya no la oprimía, al contrario, había algo reconfortante en él. María se preparó un café y se sentó junto a la ventana, mirando el cielo gris de la mañana. La noche anterior todavía giraba en su cabeza. La humillación, la risa de los colegas de Nicolás, sus palabras crueles. Pero también el baile con el señor Hernández. Sus palabras de que no merecía ese trato. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Un número desconocido. «¿Hola?», respondió María insegura. «¿María Franco?». «Buenos días». «Habla el señor Hernández», en el teléfono sonó una voz familiar. María se enderezó en la silla, su corazón latió más rápido. «Buenos días», exhaló. «Disculpe, no esperaba. Entiendo que llamo temprano», la voz del señor Hernández sonaba cálida y amigable. «Pero tengo una propuesta para usted que no puede esperar». «¿Una propuesta?», repitió María, sin entender de qué se trataba. «Anoche hablamos un poco durante el baile. Y no pude dejar de notar que es una mujer inteligente, educada. Mencionó que antes trabajaba como gerente de ventas en una gran empresa». «Sí, pero eso fue hace 6 años», María se mordió el labio. «Desde entonces yo no he trabajado». «Eso no es problema», dijo el señor Hernández con confianza. «Escuche, señora Franco, quiero ofrecerle un trabajo. Tenemos una posición disponible de jefa del departamento de ventas. Y creo que usted sería perfecta para ese puesto». María se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. «Pero no entiendo. Apenas me conoce. ¿De dónde viene tanta certeza?». «Tengo buena intuición con las personas», respondió. Anoche, mientras bailábamos, expresó varios pensamientos interesantes sobre estrategia de ventas. Pensamientos muy acertados. «Y veo potencial en usted. Venga hoy a la oficina a las 10. Lo discutiremos todo». «Yo no sé qué decir». María sentía como la cabeza le daba vueltas. «Diga sí», en la voz del señor Hernández sonó una sonrisa. «Créase, señora Franco. Es más fuerte de lo que piensa». Después de que colgó, María se quedó mucho tiempo sentada con el teléfono en la mano. Trabajo. Le estaba ofreciendo trabajo. Y además un puesto gerencial. Parecía increíble, irreal. Pero ¿por qué no? ¿Qué perdía? ¿La vida que tenía ahora? Ya estaba en el fondo. Definitivamente no podía ser peor. A las 9:30 María estaba frente al edificio de las oficinas de la compañía donde trabajaba Nicolás. El rascacielos de vidrio y concreto se elevaba ante ella, imponente y un poco aterrador.
Respiró profundamente varias veces, armándose de valor, y entró. El guardia en la recepción pidió sus documentos, hizo una llamada y le entregó un pase. 9º piso, oficina del director, dijo. En el ascensor María miraba su reflejo en las paredes espejadas. Se había puesto un traje negro estricto que encontró en el fondo del armario. Le quedaba un poco ajustado, pero se veía bastante decente. Recogió el cabello en un moño prolijo, se hizo un maquillaje discreto. Una mujer de negocios. ¿Así se veía? ¿O igual se notaba que solo era una ama de casa infeliz pretendiendo ser otra persona? El señor Hernández la recibió en su amplia oficina. Estaba sentado detrás de un escritorio masivo, pero cuando María entró, se levantó y salió a su encuentro. Señora Franco, me alegra verla, le estrechó la mano. Siéntese, por favor. Se sentaron en los sillones junto a una mesa de centro. La secretaria trajo café. Bien, comenzó el señor Hernández, discutamos los detalles. Quiero que dirija nuestro departamento de ventas. Tendrá 8 personas a su cargo, incluyendo a su esposo. María se atragantó con el café. ¿Nicolás? Preguntó. Pero, entiendo que puede parecer extraño, el señor Hernández la miraba calmadamente. Pero créame, es una decisión puramente de negocios. Usted es una profesional calificada y merece este puesto. El hecho de que Nicolás Obregón sea su esposo no debe influir en las relaciones laborales. ¿Y él lo sabe? Preguntó María en voz baja. No. Se enterará más tarde, cuando usted comience a trabajar. El señor Hernández se recostó en el respaldo del sillón. Señora Franco, veo que duda. Pero le pido, dese una oportunidad. Anoche vi a una mujer inteligente e interesante que se oculta bajo una máscara de inseguridad. Permita que esa mujer salga. María guardó silencio, procesando sus palabras. Parte de ella quería negarse, huir de ahí, esconderse en casa. Pero otra parte, esa que estaba cansada de las humillaciones, de la autocompasión, del dolor infinito, quería intentarlo. Quería demostrarle a Nicolás que no era una patética fracasada. Quería demostrárselo a sí misma. Está bien, dijo finalmente. Acepto. El señor Hernández sonrió. Excelente. Y en ese momento tocaron a la oficina. Era Nicolás. Traía documentos para firmar. Nicolás entró a la oficina y se quedó petrificado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando al director y a su esposa. Pues ha llegado el momento, sonrió el señor Hernández. La señora Franco ahora trabajará con nosotros. Ocupará el puesto de jefa de su departamento. Se volvió hacia Nicolás, y su sonrisa se volvió un poco más fría. Así que, señor Obregón, ella es su jefa directa. Espero una colaboración fructífera. Por un momento se hizo el silencio. Nicolás estaba parado con la boca abierta de asombro, claramente incapaz de creer lo que estaba sucediendo. ¿Qué? Finalmente logró decir. ¿Qué jefa? Ese puesto debía ser mío. Su voz subió hasta convertirse en un grito, y todos en el departamento se quedaron inmóviles, observando la escena. He estado trabajando por este ascenso durante 2 años. Usted me prometió ese puesto. Continuó Nicolás, acercándose. Ella no ha trabajado en 6 años. ¿Se imagina lo que pasará con la compañía? La va a arruinar. Se equivoca, señor Obregón, respondió calmadamente el señor Hernández. La señora Franco presentó muchas ideas interesantes. Ideas muy prometedoras para el desarrollo de nuestra área. Así que regrese a su puesto de trabajo y no olvide cumplir las instrucciones de la señora Franco. Nicolás y María salieron de la oficina del director, él lleno de furia, luego agarró a María del codo y la arrastró a una sala de conferencias. Cerró la puerta, se volvió hacia ella. ¿Qué diablos estás haciendo? Siseó. Soy tu esposo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? María liberó su brazo, retrocediendo un paso. ¿Por fin recordaste que eres mi esposo? Su voz sonó sorprendentemente calmada. ¡Qué curioso! Anoche, cuando me llamabas gorda frente a todos,
no pensabas en eso. Era una broma. Nicolás se pasó la mano por la cara. ¿No entiendes lo que has hecho? Robaste mi puesto. Mío. No robé nada. María se enderezó, mirándolo a los ojos. Me ofrecieron un trabajo y acepté. Tal vez por primera vez en muchos años alguien vio en mí no a una fracasada patética, sino a una profesional. Te odio, dijo Nicolás entre dientes, y en sus ojos ardía verdadera rabia. ¿Me oyes? Te odio. Renuncio ahora mismo. Y tú haz lo que quieras. Veamos cómo te las arreglas sin mí. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se dio vuelta. Y sí. Voy a pedir el divorcio. Espero que te guste quedarte sola. Completamente sola. La puerta se cerró de golpe. María se quedó parada en medio de la sala de conferencias, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Divorcio. Iba a pedir el divorcio. Debería haberse asustado, haberse alterado, haber intentado detenerlo. Pero en cambio sintió alivio. María estaba sorprendida de su propia reacción. Pero no iba a rendirse. Pensó que Nicolás se calmaría, que todo eso lo había dicho por rabia. Que mañana vendría a disculparse. El primer día de trabajo fue difícil. Los colegas la miraban con desconfianza y curiosidad. María entendía que la discutían, cuchicheaban a sus espaldas. Pero se mantuvo firme. Estudió documentos, se familiarizó con los proyectos actuales, hizo preguntas. Al final del día le dolía la cabeza de la cantidad de información. Pero María lo logró. Incluso condujo una pequeña reunión donde presentó varias ideas para optimizar el trabajo del departamento. Cuando llegó a casa ya de noche, lo primero que le llamó la atención fue un extraño vacío en el recibidor. María pasó al dormitorio y se quedó inmóvil. El armario de Nicolás estaba abierto y completamente vacío. Todas sus cosas habían desaparecido. En la mesa de la cocina había una nota. María la tomó con manos temblorosas y leyó: fuiste una mala madre. Y te convertiste en una esposa terrible. Espero que nos divorcien rápido. No quiero verte más. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se sentó en una silla, apretando esa nota entre sus manos, y lloró. Lloró por el fin del matrimonio, por las palabras que cortaban su corazón, por todo lo que habían construido durante 8 años que se había derrumbado definitivamente. Pero luego se secó las lágrimas, se enderezó. El señor Hernández había creído en ella. Le había dado una oportunidad. Y no lo decepcionaría. Demostraría a todos, y a sí misma en primer lugar, que era capaz de más. Las siguientes semanas pasaron en un ritmo frenético. María se sumergió de lleno en el trabajo. Llegaba primera y se iba última, estudiaba cada detalle, cada proyecto. Proponía nuevos enfoques, establecía contactos con clientes. Después de un mes bajo su dirección, el departamento cerró varios contratos importantes. El señor Hernández estaba satisfecho, los colegas comenzaron a tratarla con respeto. Y además, María empezó a cambiar físicamente. Se inscribió nuevamente en el gimnasio, pero ahora se ejercitaba regularmente, sin fanatismo. Contrató a un nutricionista que le preparó un plan de alimentación razonable. Los kilos comenzaron a irse lenta pero segaramente. El divorcio se tramitó rápidamente. Nicolás insistía en un procedimiento acelerado. María ni siquiera fue al proceso de divorcio, firmó todos los documentos a través de un abogado. No quería ver a Nicolás, escuchar sus acusaciones. Ese capítulo de su vida se había cerrado. Con el señor Hernández desarrollaron una cálida relación laboral. A menudo la invitaba a cenas de negocios, discutían la estrategia de la compañía, planes de desarrollo. Gradualmente sus conversaciones se volvieron más personales. Él hablaba de su vida, ella de la suya. Y María entendió que por primera vez en mucho tiempo había a su lado una persona que la veía no como una mujer destrozada, no como una fracasada, sino como una mujer interesante y fuerte. Y eso lo cambiaba todo.